Hablemos del séptimo arte tico con Jaime Hernández Ramírez, actor y director costarricense. Muchas gracias, es un placer de verdad conversar sobre estos temas para mí. Ok, empecemos de una vez a repasar toda su carrera, el inicio, desde, desde cómo empezó la actuación y desde cuándo empezó ese gusto por el arte, el séptimo arte. En realidad las cosas pasan como por accidente muchas veces. Y yo era un chico en el colegio y por alguna curiosa razón familiar me correspondió hacer un viaje a Nueva York. A Nueva York, a una familia y a una familia mía. Y esta familia encontró que había pues, que llevarlo como a las cosas donde la gente disfruta Nueva York, ¿verdad? Por supuesto la Estatua de la Libertad y los rascacielos y el teatro. Y entonces pude ver un par de obras de teatro, yo quedé fascinado. Un par de obras de teatro, una en Broadway que era de Butterflies Are Free, Las mariposas son libres, que es una linda comedia, y otra en el Teatro de la Ópera que vi el Hombre de la Mancha, The Man of La Mancha, que está basado en el Cervantes y el Quijote. Y es una cosa asombrosa, ¿verdad? Porque las puestas de los musicales siempre son muy asombrosos. Ya luego vería otros más, pero esos dos me dejaron marcado. Y luego cuando entré a la universidad a estudiar una ingeniería, en la tarde decidí como matricular el primer año de teatro, porque tenía el tiempo. Y en cosa de 2 años yo ya había cambiado de carrera a solo teatro, había abandonado la ingeniería que estaba intentando sacar y me quedé en la carrera de teatro en la Universidad de Costa Rica. Era en ese entonces la única escuela de teatro que había, luego la tendría la UNA y luego se abriría el Taller Nacional de Teatro, pero en ese momento ahí era donde se estudiaba teatro. Y actuación, y dirección, e historia, teoría, y todo lo que tiene que ver con ese arte tan mágico. Porque el teatro tiene, a diferencia de otras artes, el espectador tiene que simplemente poner su imaginación, ¿verdad? Si el personaje dice que es está en el ejército con Juanito Mora y Juan Santamaría, inmediatamente le vamos a creer. No tiene por qué ponerlo en duda. En general, el espectador está dispuesto a que le mientan las 2 horas que se sienta ahí. Y es una magia muy linda. Y ahí fue como comenzó. Después hice no sé cuántas obras, muchacho. Diego, muchas obras, que podemos mencionar ahora más adelante algunas de ellas, pero siempre me quedó esa idea maravillosa de la oscuridad y de estar frente al grupo de los actores y tratar de comunicarme con ellos para que encontraran el punto correcto del diálogo y del clímax y de los conflictos, etcétera. Y todo eso en esa área como del área de la dirección me gustó mucho. Por supuesto, actué varias veces, muchas. Pero el campo mío lo desarrollé en el mundo de la dirección escénica y me fascinaba. ¿Fue lo que más realizó? Eso fue lo que más hice hasta ahora en mi vida. Entonces, a eso me dediqué por muchos decenios. A organizar y dirigir artísticamente un texto de teatro. El texto de teatro existe ahí, está en la biblioteca, está, digamos, en un lenguaje literario y hay que pasarlo al lenguaje escénico y esa transición es lo que yo tomaba como un reto siempre. Eso es lo que hacía. Sí, estuve viendo y vi que recientemente, como en 2020, sí. Estuvo nominado a premios por la Remendona. La Remendona. La Remendona. Sí, por una oportunidad maravillosa que me dio esta empresa de producción de Óscar Castillo,
terminé haciendo un papel muy bonito en una teleserie y fue muy bien recibida y tuve esa suerte hace muy poquito. Claro, y también ¿cuál es la historia que ha contado como director que le trae más nostalgia o que la tiene como más Ah, especial? bueno, vamos a ver, esto es muy bonita su pregunta porque me permite como contar varias, pero las obras de teatro nunca me... Es muy extraordinario que me hubieran dicho, lo invito a dirigir, aunque ocurrió, y en las veces que ocurrió fue con grandes textos. Lo único que espera uno como director es que sea un buen texto. Si uno tiene un buen texto, uno va a tener un espectáculo importante. Un buen texto de teatro es difícil, pero es muy posible y conocemos muchos. Entonces, pude hacer Maratzade, que es el cuento que hace un grupo de teatro en un hospital de enfermos mentales dirigidos por el Marqués de Sade sobre la muerte de Jean-Paul Marat, el revolucionario de la Revolución Francesa. Esa obra me gustó especialmente, era un poco cantada, un poco actuada, los actores nunca estaban haciendo el personaje porque además cada uno de esos actores representaba a un enfermo mental que estaba haciendo un personaje, ¿me entiende? Era como una doble actuación, eso fue muy curioso. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Es una de mis obras favoritas porque es como una cirugía, un matrimonio de 3 actos que dura casi 3 horas. La gente lo aguantaba, se llenó el teatro y la gente se sentaba a ver las 3 horas sin problema. No había ningún drama, la gente se sentaba, se llenaba el teatro y veía las 3 horas. Es una cirugía de un matrimonio adulto ya, con todos los problemas y mañas y afectos y contradicciones y conflictos que tienen ya la gente madura en el momento del amor, a diferencia de los amores juveniles, de Romeo y Julieta, digamos, es una cosa más, tiene como hay confluencia un número de cosas que la gente joven aún no lo ve y me gustó poder dibujarla en esa producción. Hice teatro latinoamericano, hice Shakespeare, hice los griegos, hice Pirandello, que es un escritor muy difícil pero muy lindo de hacer, con mucho éxito, gracias a Dios, y Chekhov, que es uno de los escritores más delicados y sutiles y minuciosos y lindos y complejos. Hice varias obras suyas, pero El tío Vania es la que más me gustó, que es una historia como de esta gente en la mitad de la nada, en algún pueblito en Rusia, con enamoramientos que no corresponden y con plata que no obtienen y con sensación del olvido y en medio de un bosque que han estado botando porque han estado produciendo madera otras personas y todo eso hace que esa obra sea absolutamente extraordinaria, mágica, y también pude hacerla. Recientemente, digamos, para dar un último ejemplo, pude hacer una obra, digamos, una novela clásica de la literatura costarricense que es Única, Mirando el Mar, que Única es la obra más leída en Costa Rica. Y la hicimos con mucho éxito en la Compañía Nacional de Teatro. El escritor quería que lo hiciéramos como en una especie de musical, entonces el músico maravilloso, Bernal Villegas, nos hizo la composición musical y nos entrenó a los actores cantantes. Y fue una experiencia muy linda contar la historia de Única, que es tan trágica, ¿verdad? Sí. Que es una historia tan trágica, pero al mismo tiempo ocurre en nuestro país y tiene como un afecto especial para el costarricense. Y de lectura obligatoria en el colegio era Única Mirando el Mar. Es verdad, sí, sí, Sí. es una obra, digamos, la gente la conoce porque en el colegio pasó Claro. de alguna manera la conoció ahí. Sí, hablando de las obras, ¿cuál es el género que más dificultad le ha costado llevar
al teatro. Y por el contrario, ¿cuál es el género que más le gusta dar vida? A mí me encanta el drama. Okay. Entonces me encanta, digamos, me encanta la tragedia clásica, los griegos, que son los papás de las galletas, ¿verdad? Los griegos tienen unas tragedias maravillosas y yo he podido hacer algunas, dirigido algunas de ellas. Una en un estadio que estaba repleto de gente porque hicimos las troyanas en el estadio, con caballos que entraban y coches y columnas. Y los dioses estaban por allá arriba, porque en los griegos los dioses siempre están viendo a ver qué están haciendo los humanos y a veces los castigan y a veces los favorecen. Entonces, el drama en la tragedia me gusta la tragedia shakespeariana, yo tuve la ocasión de hacer Ricardo III, que es una obra muy siniestra sobre este personaje que necesita poder y venganza y apagar las vidas de los demás. Es un hombre muy desdichado y trae la desdicha a todo el que se acerca a él. Es una obra maravillosa, esa tragedia. Y luego los dramas, porque el drama se desarrolla también en el siglo XIX, en el siglo XX, como grandes momentos. Hay grandes momentos del drama en ambos siglos en que podemos entender una parte de la ¿qué podemos decir? De la complejidad humana en algunas de estas piezas, ya sean hombres o mujeres, personajes que representan los actores. Me gusta mucho, el drama me gusta. La comedia con drama me gusta. La comedia pura me encanta, ¿verdad? Eso de decir una cosa o que ocurra una cosa o que ocurra una acción física y que el público se ría y mucho, eso es una cosa maravillosa de sentir, porque el pulso es otro, con la comedia el pulso es otro, es más liviano, usted no puede hacer pausa, no puede ser pesado, ¿no? Como en el drama o en la tragedia, sino que tiene que ser más como un vino suavecito, como un champán, que estén siempre arriba. Eso me gusta. Y por supuesto, en todos esos géneros, me gusta que entendamos mejor eso que significa ser un ser humano, que es muy complejo, muy difícil, y cuando somos valientes y somos buenos y tenemos buenas intenciones y sabemos amar, y al contrario, hay gente que no sabe hacerlo o tiene malas intenciones o se equivoca en sus decisiones. Todo eso es muy lindo de presentar para que el público tenga como lecturas de lo que las muchas caras que tiene el ser humano en la historia y durante las diferentes etapas históricas. Claro, y es que, bueno, hablando de los géneros, personalmente la comedia para mí es muy linda, lo mejor, sí, es muy linda. Y las tragicomedias también. Son muy importantes porque de repente es con el humor que lo lleva y luego un buen escritor sabe de repente acabar, cerrar, abrir como una habitación, como una oscuridad que estuvo ahí, no la habíamos visto, y de repente abrirle y terminar en un drama. Y eso siempre es muy inteligente. Sí, de hecho, me parece que causar risa es una de las cosas más difíciles. Es muy difícil. Sí. Es muy difícil, es de las cosas más difíciles. Causar una buena carcajada en el público o en una sala cuando estás conversando es siempre muy difícil. Y es muy delicado y tiene que ser armado. Usted no puede decir como una grosería, brácata, ¿verdad? Sino que tiene que construir. Construye y construye y construye y luego hace lo que se llama el punchline, ¿verdad? El cierre. Y la gente queda sorprendida y le homenajea con la risa. Eso es muy lindo de ver y de observar. De los proyectos que has realizado ahora en televisión nacional, tal vez que nos cuente un poco cuáles han sido, si han sido pocos, muchos. No son muchos. Hay colegas míos que tienen muy buena suerte y están siempre en algún proyecto de televisión, a algunos de ellos colegas que estimo mucho y quiero y amo, como las gentes de la pensión, que estuvieron no sé cuánto tiempo, rompieron algunos récords incluso. Nunca tuve, digamos, esa suerte, pero de repente fui actor invitado en algunos programas como
en Los Vargas recientemente. He estado de actor invitado en algunas de las comedias de este canal de Teletica, que me gozo mucho cuando me llaman y es con ese grupo de actores tan lindos, de colegas tan buenos en lo que hacen. Y después ese programa que usted mencionó, La Remendona, que me gustó mucho porque era como un taller de reparación de trajes femeninos y cómo de ahí una idea hace que se convierta como en una especie de boutique de diseño y de cosas más elegantes, y eso fue una bonita idea para la televisión que pudimos llevar a cabo. Claro, y de hecho, ahora que ya recuerdo un poco más, fue premio platino de cine iberoamericano a los que estuvieron nominados. Fue para ese premio, pero Ajá. no lo ganamos. No. Desgraciadamente, me hubiera encantado ganarlo. Pero no fue así. Pero sí hay algunos premios que reconocen la carrera mía o la de los actores con los que dirigí, a los que dirigí, o los escenógrafos, o los diseñadores de vestuario. Sí, ha habido, por dicha, de manera, digamos, en los premios nacionales han sido reconocidas las carreras de algunas de las personas que han trabajado conmigo o a mí mismo, y eso siempre uno se siente muy orgulloso de eso. Claro, retomando la dirección, usted contaba que le había tocado, pues, reescribir el guión, los guiones, A veces, o adaptarlos. bueno, un guión es, una obra de teatro está ya hecha, pero por supuesto usted va a seleccionar cuánto de ese material quiere compartir con el público. Ya eso es una adaptación, ¿verdad? No necesariamente cambiando las palabras, sino haciendo que sea menos extensa. Ya eso es una decisión. La otra puede ser que usted adapte una idea de una obra de teatro a que sea una cosa que ocurra más cercanamente. Entonces usted adapta el lenguaje, adapta que sea costarricense, lo adapta como al lenguaje nuestro. Eso también es una manera de apropiarnos de un texto de otras latitudes. O dejarlo tal cual y rezar para que salga bien, ¿verdad? Porque hay autores muy complejos. En español se me ocurre pensar en los clásicos del siglo de oro, ¿verdad? Lope de Vega y Calderón de la Barca, para mencionar dos, pero en el siglo XX está Valle Inclán. Valle Inclán es un escritor muy difícil, pero escribe en español. Entonces, cuando hicimos un Valle Inclán, que era una larga obra, eran 5 historias, se llamaba Historias de Lujuria, Amor y Muerte. Entonces, eran 5 historias, a cual más trágica. Pero estaban escritas por Valle Inclán. Valle Inclán es un maestro del lenguaje. Entonces, yo no quise cambiar ni una palabra. Algunas palabras no se entendían. Solo Valle Inclán sabía lo que quiso decir, pero le entraba perfectamente en la métrica de la construcción que estaba haciendo. Si cambiábamos algo de eso era, digamos, si esa decisión se tomaba había que cambiar todo el texto o dejar el Valle Inclán como estaba. Bueno, fue un éxito, resultó un éxito y la gente lo fue a ver y la gente lo aplaudió y la gente... Aparecimos, incluso HBO lo transmitió, fue una cosa de mucho éxito, de verdad, importante. Y no le cambiamos ni una sola palabra a la complejidad de Valle Inclán. Y la hicimos entera, digamos, no cortamos ni una palabra, la hicimos enterita, duraba como 2 horas y media. Pero ahí estaba. Y tuvimos también mucho éxito, fíjese usted. Entonces uno nunca sabe qué es lo que quiere o cómo sabe uno comunicarse con el espectador, si la traduce como a cosas más costarricenses o si la deja tal cual y confía en que el espectador lo va a entender, o si hacemos una cosa como de cuadratura nada más, como para que podamos comunicarnos correctamente el espectador y nosotros. Siempre son decisiones que hay que tomar y se toman muy tempranamente para que uno pueda elaborar el trabajo en las 16 semanas de ensayos, en las 12 semanas, en las 8 semanas, el tiempo que te den para ensayar una obra. Generalmente es mucho. Y el manejo del texto generalmente es un trabajo que hace el director. Entonces, por eso es que es tan importante que uno esté formado como en todos esos campos para poder decidir.
Claro, ¿y alguna vez le ha tocado tal vez hacer un guión propio? Bueno, muchas veces en mi experiencia con el Instituto Tecnológico, donde trabajé 30 años y además tuve un grupo de teatro ahí donde hice muchas obras, lo que hacía era conducir la creación colectiva. Eso, digamos, yo no lo escribía, Ujú. daba la idea y ellos, actores inteligentes y muy simpáticos, iban elaborando como el guión que nosotros íbamos recogiendo como cada día, como que esto nos gusta, esto podemos dejarlo aparte, Ajá. íbamos armando. Entonces yo podía conducir esa experiencia, pero nunca escribí un texto, yo Ok. personalmente, eso es lo que quiero decir. Ok, bueno, retomando la adaptación, recientemente, por seguir con los ejemplos, fui a ver la obra de, bueno, la ópera de Jesucristo Sí, Superestrella. Y bueno, viéndola con mi papá, nos dimos cuenta que a pesar de que hay una versión en español de España, sí. se le cambió la letra. Bueno, no del todo, pero se cambió la letra a una versión más latina, más... Sí, porque aquella versión de ujú. la que habla era española, que se había Sí, hecho con Camilo Sesto hace claro, unas como voces, 50 años. Sí, 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 cuando era un chico. ajá, Sí, y él tenía la voz para hacer eso, porque era un cantante muy bien formado y con una voz extraordinaria. ujú. Entonces sí, a él le tocó hacer eso, pero yo me imaginé que a la hora de trasladarlo acá tenían que hacer una adaptación y qué bueno que lo hicieron. Yo no tuve Sí. ocasión de verla, No, no tuve ocasión de verla, desgraciadamente. una lástima porque a mí me fascinó y a mi papá Todo, también. hoy almorcé con un colega y me comentaba que disfrutó muchísimo la puesta en escena y me alegra por todos ellos. Sí, sí, el público también la recibió bien. Pero tomando en cuenta eso, ¿al director también le toca el casting o ya eso es aparte? No, el No, director es el también, que sí, hace, el que selecciona el el casting. casting. Digamos, hay un casting y es el director el que va Y es muy difícil indicando. en Costa Rica. Es muy O difícil conseguir actores, que canten, todo, que bailen, todo lo ajá, hacen. sí. Usted no sabe lo valiente que es un actor, usted no sabe lo valiente que es un actor o una actriz. Usted le dice que toca violín y esa persona va a aprender violín. Usted le dice que tiene que hacer un solo de piano y le aseguro que ese actor o esa actriz va a aprender ese solo de piano. Y usted le dice que va a cantar, aunque no haya cantado, esa persona se va a preparar con clases, con ensayos, con entrenadores personales, digámosle, para dar la canción o las canciones que lo responsabilizan. No hay nada más extraordinario que este personaje tiene determinada gesticulación, la consigue, Ujú. que es de tal nacionalidad, consigue el acento. Los actores son maravillosos. Los actores son, digamos, lo pueden todo. Si usted lo ve, lo podemos ver en el cine, lo vemos en la televisión, lo vemos en nuestro teatro. De repente están haciendo y uno no sabía que esas personas bailaban así de bien y y lo hacen maravillosamente. Ujú. ¿Por qué? Sí, porque son creadores, ¿me entiende? Esas personas son creadores y son capaces de someterse a una gran disciplina para dar ese personaje. Y el próximo va a ser digamos, un cocinero que hace ensaladas. Y también va a saber hacer ensaladas, viera usted. Así son. A mí me Sí. encanta verlos porque todo lo pueden, de verdad. Ok. ¿Y por qué esta ruta de ser director y no ser tanto actor? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que más? Los dos actos creativos son muy lindos. Ujú. Pero si yo quería, digamos, contar la historia y tomar más decisiones con respecto a la historia que estábamos contando, si yo me desligaba más de la actuación, tenía más tiempo y tenía más tranquilidad para poder verlo y saber si eso era lo que yo por lo menos quería ver, porque Ajá. todo lo que uno hace es hacer lo que uno quería ver, poner ese color, ese traje, aquella ventana, ese haz de luz, por tener esa pulsera, tener esa bufanda, todos son decisiones que ella esté en primer plano, esté cerca de la puerta, que él le aparezca en diagonal o que entre cruzando de frente. Todas esas son las Ujú. decisiones que uno va tomando, pero si yo estaba actuando, hay actores y directores buenísimos. Pero lo mío, digamos, yo tuve más modestia, preferí solo
hacer la parte, si estaba dirigiendo, hacer la parte de director, pero me han invitado a actuar y ahora ya mayor, le puedo decir que lo he hecho bien. Pero me da mucho gusto poder decirlo sin ninguna, digamos, que no me dé ninguna pena. Sí, sí. Tal vez un momento o un recuerdo que le traiga a usted nostalgia o que usted... No, nostalgia es difícil, porque, digamos, como usted mide en el aplauso, ¿verdad? El día del estreno, usted lo mide, usted sabe si va a tener una larga temporada o una temporada corta. A todas esas obras, la que tuvo la temporada corta o la que tuvo la temporada larga, usted le puso ganas y ensayos y fue y reunió y hizo todo lo que sabe hacer. A veces unas resultan con más éxito que otras. Nostalgia me da nostalgia, digamos, porque el movimiento teatral de finales del siglo pasado era más efervescente, pero creo que había más dinero de producción en los teatros y en la Compañía Nacional de Teatro, en el Ministerio de Cultura, en el Teatro Nacional, en el Teatro Melico, en el Teatro Universitario. Creo que invertían más. Es un atrevimiento de mi parte decir esto sin haberlo comprobado, ¿verdad? Pero sí había un monto de producción que permitía jugar con presupuestos, digamos, más holgados. Entonces, me temo que recientemente, para los colegas jóvenes o para quienes hacen teatro con más frecuencia, ahora, creo que no tenemos ese chance, de alguna manera, esa inversión que debería ser siempre generosa y debería ser una fuente, porque el teatro es muy bello, y la gente la va a ver y a la gente le gusta esa noche en que sale especial para ver una producción, ya sea que lo haga una vez por semana o una vez al mes o una vez cada 6 meses, cualquiera que sea la frecuencia, debería ir a ver una producción buena. Y buena quiero decir que el director y los actores tengan las condiciones más que mínimas, digamos, las condiciones correctas para moverse en sus diseños y en sus resultados finales. ¿Y cómo saber si la obra es buena? ¿Cómo se debería juzgar una obra? Bueno, usted es un buen espectador y estuvo recientemente con su papá viendo la Jesucristo Superestrella. Y estoy seguro que los convenció, digamos, la obra es muy importante, la obra es magnífica, como obra dramática, ¿verdad? En inglés original, pero es una obra después hubo una película muy seria y muy extraordinariamente hecha sobre que ya conocemos. Entonces, no sabemos, nunca sabemos, digamos, como que haya una cosa con un sellito que diga, este es de éxito, no existe. Usted puede ser de una obra completamente normal un éxito y a veces una obra que ha sido un éxito en muchas partes, de repente no tiene usted la proyección que hubiera esperado. Entonces no hay ninguna garantía, siempre es un riesgo. Y eso usted lo va a saber el día del estreno. El día del estreno usted va a reconocer en ese aplauso. Es como de oído, uno dice, sí lo hicimos. Tomando en cuenta lo que dijo antes sobre que a finales del siglo era más apreciado el teatro. Que había más dinero, sí. Que había más dinero. Para invertir. Sí. Ya, bueno, ahora en la actualidad ya es más difícil hacer obras, hay menos apoyo. Hay menos apoyo y eso es muy triste. Nosotros teníamos, cuando comenzaba mi carrera, uno podía acudir al Ministerio de Cultura para que hubiera una subvención, y había una subvención anual para que ese grupo, era como ayudarlos a germinar y ayudarlos a estar, se encargaban de algunas de las producciones o del alquiler del local o de pagar los avisos o de pagar una cantidad de la planilla o de todo el vestuario. En fin, había una ayuda concreta, y no era poca, era mucha ayuda. El Teatro Nacional también hacía eso, era como una gran madre para proyectos teatrales y de danza en esos tiempos que le cuento. Ahora creo que
digamos, a nuestros colegas jóvenes les cuesta más conseguir el presupuesto para hacer una producción que lo que en el tiempo en que yo comenzaba tenía. Claro. Y el público es también cada vez menor o El por el el contrario. público es fascinante porque el público siempre va al teatro. Sí. Vea, el público va al teatro. Es muy raro, gracias a Dios así es, pero es así. El público va al teatro. Al público le gusta ir al teatro. Le gusta una comedia y le gusta un drama, o le gusta una comedia musical, o le gusta una obra nacional, o le gusta una obra de Shakespeare. Todo le gusta. Es muy curioso. Hay algunos autores que siempre van a estar llenos, como los griegos o Shakespeare. De alguna manera, digamos, Shakespeare hizo que la gente fuera a verlo en inglés, en húngaro, en el desierto del Sahara, aquí en el Teatro al Aire Libre. Él siempre va a estar lleno, porque, digamos, así es él y los griegos. Pero la idea es que eso pase con todo lo que hagamos, que esa buena costumbre de ir a verlo y comprobarlo y aplaudirlo, y eso pasa con mucha frecuencia. Este es un país generoso, el público es buena gente y va, y mucho, al teatro. Ahora, ¿qué nos espera de Jaime Hernández? Bueno, hoy me propusieron un proyecto, hablo en serio, me propusieron un proyecto importante y que me gustó mucho, y vamos a ver cuánto de eso sale adelante. Es temprano para anunciarlo. Okay. Solo sé que estoy pensándolo, solo sé que hay apoyo para la producción y solo sé que podría ser una buena idea. Entonces estoy en la etapa como de capullo, como viendo a ver cómo hago todo para convertir todo eso en un buen espectáculo, pero me tienen que dar tiempo.